predeterminado, todos empezamos a utilizar los niveles de almacenamiento, dispositivos de almacenamiento, y esos dispositivos teníamos, ustedes recordarán, disquetes de 360 KB o teníamos discos de 1.2 mega, pero de repente toda esa capacidad de información se fue incrementando, de tal manera que hoy en día la mayoría pues tiene sus discos duros a nivel de capacidades de gigabytes, y últimamente pues también estamos utilizando los terabytes. Sin embargo, toda esa cantidad de información no queda hasta ahí, aunque nosotros tengamos niveles de almacenamiento como el giga, el tera, pues hay más niveles de almacenamiento que son los que tenemos que ir conociendo y a los que llega el término de Big Data. Actualmente existen almacenados más de 2.7 zettabytes. O cuando hablamos de zettabyte, ya es un término que probablemente no sea muy familiarizado o que estemos muy familiarizados con él, porque son términos que están arriba de los gigabytes, de los terabytes y otro término que aparece por ahí como los petabytes. Pero ¿de qué estaríamos hablando si hablamos de un zettabyte? Estaríamos hablando de 1 trillón de gigabytes. Y eso se espera, o sea que en el 2020 que lleguemos a un almacenamiento a nivel de los grandes servidores a nivel mundial de 35 zettabytes para el año 2020. Para tener una idea con respecto a los niveles de almacenamiento de información, en el 2012 la información digital alcanzó a nivel mundial 2.837 exabytes. ¿Qué significa exabytes? Miles de millones de gigabytes. Si usted lo compara con el zettabytes del nivel anterior, estábamos hablando del trillón de gigabytes. En este caso serían miles de gigabytes cuando se refiere a exabytes. Pero también Google procesa más de 24 petabytes al día de información, equivalente a varios miles de veces la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Estamos hablando de que son cantidades de información que no las podemos ni imaginar. Sin embargo, hasta en el 2007, solo el 7% de la información estaba en medios analógicos. Y estamos hablando de libros, revistas, fotografías en papel, etcétera. Entonces, lo que podemos decir que de toda esa gran cantidad de información en los años que nos preceden, se ha utilizado bien poco los datos. Tenemos una gran cantidad de datos, pero que muy pocas veces los estamos utilizando. ¿Qué se puede hacer con todos esos datos? ¿Para qué tanta información? Bueno, y no solo esa información. Si nos vamos hoy en día, vemos que las redes sociales, cómo alimentan la cantidad de información de Facebook, Twitter y toda esa cantidad de información y grandes volúmenes que se manejan. Para que tengamos otra idea de la información, yo les voy a compartir también un sitio. Este sitio que tenemos acá es el de las estadísticas de todas las redes sociales, todo lo que utilizamos. Por ejemplo, ¿qué sucede en un minuto? La cantidad de videos impartidos en YouTube, la cantidad de tweets que se han podido compartir, vistas en Instagram, y así, si empezamos a ver, podemos ver la cantidad de videos que han sido vistos hasta este momento, después del tiempo que se le active a esta página para poder ver la cantidad de movimiento que se está teniendo, cuántos Twitter han sido compartidos, la información que se maneja en Instagram, la información de las búsquedas que se hacen en Google, los posts que se pueden manejar en Face y así sucesivamente. Ustedes pueden ver en esta página que cuando hablamos de niveles de información, todo lo que se refiere a redes sociales están manejándose grandes cantidades de información que de un momento a otro van aumentando, van creciendo y así es como se va alimentando esa información. Entonces, datos hay por todos lados y quienes están aprovechándose más de todos estos datos en este momento de la parte comercial son los de marketing digital. Los de marketing digital saben de que ahí tienen un potencial increíble para poder extraer muchos de esos datos, convertirlos en información para poder tener otro tipo de parámetros que le permitan poder tener diferentes tipos de información. Pero esos datos que tenemos, que son tantos, ¿qué se puede hacer con todos ellos? Primero, es imposible analizarlos con las técnicas tradicionales. Las técnicas actuales no nos permiten y esos son los problemas que generalmente se tienen. Muchos preguntan, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo aplico Big Data? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo lo puedo utilizar? También tenemos que reconocer que es imposible almacenarlas siguiendo los modelos clásicos de bases de datos. Tenemos que buscar otros términos de almacenamiento, recurrir a técnicas estadísticas de análisis de datos. Sabemos, ahí, con eso vamos a saber solamente qué pasa, pero no por qué pasa. Entonces, no estoy diciendo que las técnicas estadísticas sean malas, porque son la base, incluso para lo que vamos a ver más adelante de ciencia de datos.
Pero también, continuando con esta parte de qué hacer con los datos, se puede descubrir nueva información que no está explícita a primera vista. Hay información que está escondida, está oculta y que es muy valiosa. Entonces, eso también se puede descubrir dentro de las grandes cantidades de datos que se tienen guardados. También pasamos de análisis a nivel local a análisis a nivel global. Ya no solamente se analizan los datos para la empresa, sino que se analiza para nuestros clientes, para los pacientes, para todas las áreas en las que podamos estar en cualquier institución. Big Data no está orientado a enseñar a los computadores a pensar como humanos, sino a aplicar estadísticas a los datos para obtener probabilidades de que ocurran ciertos sucesos. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque de alguna manera todo lo que va a suceder, de alguna manera ha sido preparado a través de ciertos programas o algoritmos que lo veremos más adelante. Pero en este momento, en Big Data, lo que interesa realmente es conocer que los datos tienen que ser almacenados en un momento determinado en contenedores apropiados. ¿Qué ocurre en Internet en un minuto? Ya se los mostré en el sitio que estamos viendo en la parte web. Si les interesa ese sitio, pues se los puedo compartir la URL. El valor de los datos. ¿Por qué los datos son tan importantes? El uso intensivo de los datos ha pasado a ser petróleo para muchas compañías. El petróleo, acuérdense que es ese material bruto a través del cual se pueden sacar una gran cantidad de recursos como la gasolina y muchos elementos más, pero esa gasolina se convierte realmente en el producto que se utiliza, que se comercializa, que hace funcionar tantas máquinas, vehículos y todo lo que conocemos. Entonces los datos en este momento son un petróleo para todas las compañías, para todas las instituciones. Hay grandes cantidades de datos, pero que no los están utilizando. Todo el mundo dice, voy a guardar estos datos, voy a guardar esta información, pero al final no se ve ningún beneficio. El nuevo enfoque es almacenar cualquier tipo de dato, por irrelevante que pueda parecer, para su posterior análisis. ¿A qué nos referimos cuando decimos cualquier tipo de datos? Mire, desde los clics de un ratón en la página web de un negocio, esos clics nos pueden permitir conocer la preferencia hacia cierto producto de una persona. O sea, si se detuvo y dio varios clics, entonces ya esa es información que se guarda. La vibración. Hoy en día estamos también siendo afectados por la industria 4.0 y en la industria 4.0 hay muchos recursos muy interesantes. Uno de ellos es el Internet de las Cosas. Para el Internet de las Cosas, la parte fundamental es esa cantidad de sensores que están por todos lados. Hoy todas a nivel de sensores, usted en su celular anda un sensor, en los vehículos hay sensores, en todas partes hay sensores y esos sensores, ¿qué es lo que hacen? Recoger información y almacenarla. Y eso sucede todos los días, sucede cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, está sucediendo que se está guardando la información. Entonces, ese es el nuevo enfoque, guardar la información de cualquier tipo de dato. Ahora también es permitir crear modelos para responder preguntas complejas, mostrar percepciones contraintuitivas y aprender de resultados únicos. Ya esto es lo que viene permitiendo la base para la ciencia de datos más adelante. Entonces, Big Data tiene 3 Vs. La primera es el volumen. Se considera un volumen grande de datos a partir de los petabytes. ¿Cuánto es la capacidad de petabytes? Son 1.000 millones de gigabytes. Para que tengamos así una idea. Si hablamos en esos términos de petabyte, ya entonces estamos hablando de que los servidores que tenemos en las empresas, en las instituciones, para poder almacenar información ya no son suficientes porque necesitamos almacenar grandes volúmenes de información para poder ser analizados posteriormente. Esa es la primera V. La segunda V es la velocidad, la frecuencia a la que se esperan los datos, o sea, tiempo de análisis de los datos que tiene que ser lo más pronto posible, porque no voy a tener los datos guardados y a final de mes voy a empezar a hacer los análisis, ¿no? Los análisis tienen que ser con una velocidad que nos permita tomar las decisiones apropiadas en el momento preciso, ¿no? Luego, la variedad, datos estructurados. ¿Por qué se habla de variedad? Porque los datos estructurados son los que se conocen hasta este momento. Son las estructuras o bases de datos normales que tienen todas las instituciones, pero aparte de los datos estructurados, también existen los semiestructurados, los no estructurados. La parte de Big Data, ¿dónde se mete más? Se mete más con los datos no estructurados.
¿Por qué? Porque los datos no estructurados, usted puede guardar, como mencionamos ya, cualquier tipo de información, lo que sea. Puede guardar la información de Face, la información de Twitter, la información de WhatsApp, toda la información y la información que cualquier sensor le pueda mandar también para poder ser analizada posteriormente. Hay otras subes que son, por ejemplo, la veracidad, el valor, la visualización o incluso la volatilidad, la validez y viabilidad. Sin embargo, la base son las tres subes que acabamos de mencionar, como es volumen, velocidad y variedad. Eso es para tener un panorama más claro de Big Data. Los tres tipos de datos: datos estructurados, tienen bien definido, o sea, cuando le hable de datos estructurados, significa que son datos bien definidos con su longitud y su formato. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de bases de datos relacionales como Oracle, SQL Server y todas las que se usan normalmente en las instituciones. Pero también las hojas de cálculo podrían caer en la parte de datos estructurados. En la parte de investigación, lo que más utilizamos muchas veces para hacer nuestros análisis anda alrededor de hojas de cálculo. Ya nos vamos a dar cuenta que podemos utilizar otras herramientas que nos faciliten el trabajo de investigación. Luego están los datos semiestructurados, que podrían ser los formatos HTML, XML, JSON, CSV, que a veces son archivos bien grandes, increíblemente grandes, pero que con un formato CSV pueden ser, darnos la facilidad de poderlos analizar. Y luego caemos en el punto de datos no estructurados. ¿Qué debemos entender como datos no estructurados? Es el formato tal y como fueron recolectados y carecen de un formato específico. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los PDF, documentos multimedia, los correos electrónicos, documentos de texto, toda la cantidad de información que podamos recolectar y que en un momento determinado pueda darnos información. Principales sectores en que se usa Big Data: el marketing, las redes sociales, meteorología, ingeniería, medios de comunicación, la medicina, la telemedicina. Es increíble. Algunas herramientas que utiliza Big Data, por ejemplo, los métodos de captura. Hay bases de datos que ya no son las tradicionales, sino que ya se habla de MongoDB. El proceso masivo de datos, todos esos datos, ¿cómo se pueden analizar? A nivel así de servidores increíblemente grandes, hay una base de datos que se llama Hadoop, que a través de ella, con estas herramientas, pueden analizarse los datos. Pero también existe una herramienta que se llama R, que es para análisis estadístico. R es una alternativa de software libre increíble para poder hacer análisis con grandes cantidades de datos, que a veces las hojas de cálculo no son insuficientes. Y cuando estamos hablando de grandes cantidades, no estamos hablando de 1000 registros o de 2000 registros, estamos hablando de 50,000 registros, 100,000 registros, cantidades de datos que a veces sentimos que a trabajarlas en hojas de cálculo se nos sale de control. Así también hay otros elementos como la inteligencia artificial y las herramientas de visualización que están relacionadas con Big Data, y tiene herramientas como las que mostramos acá que pueden permitirnos algún tipo de visualización. Ya les voy a dar un ejemplo de cómo se ve ese tipo de visualización. Al utilizar herramientas para Big Data como el lenguaje R, tenemos análisis de este tipo. Esta es una muestra nada más para ver el análisis de los datos. Estos son los datos que están manejando, los resultados que podemos obtener de los análisis y las respectivas gráficas, para las cuales pueden ser gráficas normales, ¿verdad? Así como las que se ven en las hojas de cálculo, pero también como en 2D o 3D, con mucha mejor representación, como las que vemos en este caso. Ese tipo de gráficas que son las que nos permite visualizar resultados de esos grandes volúmenes de información que maneja Big Data. Pero también veamos una cosa, que Big Data se refiere, como hemos mencionado, a una gran colección de datos procedentes de distintas fuentes, y por lo regular no está disponible en formatos de base de datos estándar, a lo que generalmente estamos conscientes de ello. Pero los datos grandes abarcan todos los tipos de datos que se pueden utilizar de una manera estructurada, semiestructurada y no estructurada, como ya lo mencioné. Sin embargo, el procesamiento de grandes volúmenes de datos no se puede lograr con facilidad utilizando métodos tradicionales de análisis de datos. Entonces, los datos no estructurados requieren técnicas, herramientas y sistemas de modelado de datos especializados para extraer información según se vaya necesitando. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la parte de Big Data está más comprometida con la parte del almacenamiento de grandes volúmenes de información. Pero para tener el análisis de esos grandes volúmenes de información, necesitamos herramientas. ¿Herramientas como cuáles? Como la ciencia de datos. ¿Y qué es la ciencia de datos? Es un enfoque científico que aplica ideas matemáticas y estadísticas, herramientas informáticas también para procesar datos grandes, o sea, volúmenes de datos bastante grandes. La ciencia de datos o data science es un campo especializado que combina áreas múltiples como estadísticas, matemáticas, técnicas de captura de datos, limpieza de datos, minería, programación, preparar y alinear grandes datos para un inteligente análisis para obtener información. Ahora, si usted estaba pensando, bueno, eso de la ciencia
ciencia de datos no es para mí porque yo estoy más metido con las matemáticas y las estadísticas. Pues créame que la matemática y la estadística que conocemos en este momento es la base fundamental que tenemos que utilizar para la ciencia de datos. Si no sabemos de matemática y no sabemos de estadística, se nos va a dificultar conocer sobre la ciencia de datos. Es que quienes ya dominan esa área en la parte de investigación, y yo sé que la mayoría de investigadores dominan los términos matemáticos y estadísticos, se les facilita la parte de la ciencia de datos. Data Science es un área con grandes desafíos debido a las complejidades involucradas en la combinación y aplicación de diferentes métodos, algoritmos y complejas técnicas de programación. Ok, también nos está hablando de programación y es cierto que para entrar a la ciencia de datos hay herramientas que me van a exigir el nivel de programación, pero hay buenas noticias porque hay herramientas para no programadores y hay herramientas para programadores y ya se los voy a mostrar. En esencia, ¿cómo deberíamos de entender la ciencia de datos? Como la disciplina de hacer que los datos sean útiles. Y para eso es que llega ese punto de la ciencia de datos. Es un hecho que el campo de la ciencia de datos ha evolucionado a raíz del Big Data. Podemos asegurar que el Big Data y el Data Science son inseparables. Sin embargo, existen varias diferencias entre ellos que vamos a analizar. Pero fíjese bien, Big Data y Data Science no pueden vivir separados. Gracias al Big Data, la ciencia de datos se ha podido desarrollar. Por eso es que hoy en día podemos asegurar que son inseparables. Algunas diferencias. ¿Cuáles pueden ser algunas diferencias? Las organizaciones necesitan grandes volúmenes de datos para mejorar la eficiencia, comprender mercados nuevos, incrementar la competitividad. Entonces, la ciencia de datos proporciona los métodos para comprender y utilizar el potencial del Big Data de manera óptima. Hoy en día, para las organizaciones no hay límite para la cantidad de datos que se pueden recopilar. Sin embargo, para usar toda esa información, para extraer información que sea realmente significativa para tomar las mejores decisiones, se necesita ciencia de datos. Lo que mencionábamos ya, ese complemento entre Big Data, que es los grandes contenedores de datos que tienen que ser analizados. O sea, todo ese petróleo que usted tiene almacenado, tiene que sacarle provecho, y para sacarle provecho necesita conocer cuáles son esas herramientas, y la ciencia de datos le da todos esos modelos para poderlos aplicar. Los datos grandes se caracterizan por su velocidad, variedad y volumen. Ya lo vimos en las 3V. Mientras que la ciencia de datos otorga las técnicas para analizar datos caracterizados por esas 3V. Big Data proporciona el potencial de rendimiento. O sea, esa capacidad de almacenamiento, de almacenar lo que sea en datos no estructurados. No necesariamente así que como en ocasiones anteriores, que usted tenía que buscar un programador que le hiciera un formulario y poner un digitador y que empezara a meter toda la información. Hoy no, ya no se necesita un digitador ni hacerle un programita para que digite los datos, sino que lo que necesitamos es que todo lo que llegue a nuestro servidor, pues guardarlo, almacenarlo y que nos sirva más adelante. Big Data proporciona el potencial de rendimiento. Sin embargo, extraer información de Big Data para utilizar ese potencial para mejorar el rendimiento es un desafío significativo. La ciencia de los datos usa enfoques teóricos y experimentales, además del razonamiento deductivo. Tiene la gran tarea de descubrir toda la información perspicaz escondida de una compleja red de datos no estructurados, lo que ayuda a las organizaciones a darse cuenta del potencial de Big Data. Yo creo que todas las instituciones ya tienen su Big Data, pero no le están sacando provecho porque no hemos llegado a esa parte del análisis de la ciencia de datos que necesitamos aplicar ese tipo de modelos. El análisis de Big Data realiza la extracción de la información, y esa extracción de la información tiene que ser útil de los grandes volúmenes que se están manejando. Además, contrario al análisis, la ciencia de datos hace uso de algoritmos de aprendizaje automático y métodos estadísticos. Como les decía, la parte fundamental que tenemos acá es llegar a ese punto de análisis, pero volvemos otra vez y nos vuelve a decir, mire, en la ciencia de datos usted tiene que saber estadística, usted tiene que saber matemática, pero diferente a lo que muchos pensamos. No, es que yo para la ciencia de datos necesito programar. Y como le repito, no necesita ser un programador. Para investigar ya tenemos las herramientas suficientes que son la parte fundamental de ese tipo de análisis que queremos desarrollar. Ahora, Big Data está, como ya mencionamos, está relacionado con las grandes tecnologías como Hadoop, que es una base de datos increíble. Hay informática distribuida, herramientas de software de análisis. Esto se opone a la ciencia de datos, que centra las estrategias
para las decisiones comerciales, la diseminación de datos utilizando las matemáticas, las estadísticas y las estructuras y métodos de datos. Quiere decir que todos podríamos acceder con la ciencia de datos a cualquier enfoque de Big Data. Herramientas de ciencia de datos, herramientas para no programadores, herramientas comerciales como Minitab, algunos ya han utilizado por ahí SPSS, han utilizado Excel, ahí está SAS, Tableau, pero también hay herramientas gratuitas para no programadores, y una de ellas es lenguaje R. Una de las recomendaciones que le puedo dar es, si usted quiere comenzar a practicar ya el análisis de datos, meterse a esa parte de la ciencia de datos, tiene que comenzar a utilizar este lenguaje. Este es un lenguaje para no programadores. El hecho de ser un lenguaje para no programadores significa que usted no necesita haber tomado un curso de, de computación o que le enseñaran alguna herramienta con algún tipo de lenguaje sofisticado, ¿no? O sea, si usted, como le repito, sabe matemática y sabe estadística, usted es un candidato perfecto dentro de la investigación para poder utilizar el lenguaje. El lenguaje R es el que les recomiendo en este momento como más accesible, ya que es no comprado, es de, usted se mete a Google, le da RStudio, lo descarga y está listo. Hay otra lista más que usted puede tener ahí disponible para poder entrar a esas herramientas, pero también hay comerciales, como ejemplo en la parte para programadores, y aquí sí ya se necesita un mayor nivel de conocimientos a nivel de lenguajes de programación. Ahí tenemos una de ellas que es una comercial comprada, es Mablo, pero también hay herramientas gratuitas open source para programadores como otra versión de RStudio que también se puede programar. Por ahí va a escuchar usted hablado del lenguaje Python, de Java MATLAB, Scabis y otras herramientas más que ya son para programadores, pero como les repito, para no programadores también ahí está esas otras herramientas. ¿Cómo le gustaría visualizar los datos? Los datos que están ahí, que tienen esos contenedores de Big Data, con la ciencia de datos, usted puede ser capaz de llegar a obtener gráficas de este tipo. Son gráficas 3D que en hojas de cálculo, imposible hacerlas. Lenguaje R y otras herramientas más como Google Charts, D3 y otras más que están ahí en el ambiente gratuito, usted las puede utilizar para poder obtener este tipo de gráficas. Por ahí están las URLs para que también las pueda visualizar en vivo, ¿verdad? Usos en la investigación. No me quiero, bueno, para que tengan una idea, sí me gustaría, para que no se queden así con ese sinsabor, solo ver las gráficas y realmente de dónde salen. Les voy a compartir otro sitio. Vamos a compartir, estamos en el sitio de las herramientas. Bien, acá, este sitio que están viendo, aquí tienen la gráfica que está allá en la presentación. Si se fijan, es una gráfica en 3D. Yo puedo ver acá en 3D toda la información, pero tiene acá esta parte de código. Este código en algunos casos es ya código que viene facilitado para el programador, solamente usted lo utiliza y puede tener la gráfica respectiva, así como también esta otra gráfica que tenemos acá. Esta es de otra gráfica a nivel de 3D, o sea, de 3D porque es dinámica, no son estáticas, y aquí tiene la parte de código. Ya esto que usted ve aquí es un complemento de lo que se hizo en el modelado de ciencia de datos, pero como le repito, tanto para programadores como no programadores, usted puede ir viendo ahí si de repente le gusta la programación, entonces puede ir haciéndose experto en la parte de programación. Pero para que tengamos una idea más clara, hemos hablado de que Big Data es ese contenedor de grandes volúmenes de información. La ciencia de datos, las herramientas de modelado que nos van a permitir extraer información y poder hacer acciones predictivas, poder conocer. O sea, la cuestión es la siguiente: todas las empresas, todas las instituciones tienen almacenados sus datos, pero la mayoría de instituciones utilizan los datos solo para sacar los datos, sacar el reporte y saber, bueno, vamos a ver cuánto vendimos, vamos a ver cuántos pacientes se atendieron este mes en el hospital, y solo para ver datos de ese tipo, de lo que pasó, pero no se ponen a utilizar los datos a nivel predictivo. En base al comportamiento de las ventas que tuvimos, tenemos que ver cuál es la preferencia de los clientes, cómo conocer la preferencia de los clientes, cómo conocer la preferencia de los productos, qué es lo que los clientes más buscan. En el caso de los pacientes, cuántos pacientes tuvimos en este mes, en base a eso, las proyecciones, cuántos pacientes van a ser atendidos en los meses futuros, y mucho más en la aplicación médica. En la aplicación médica, como es parte de la investigación, se han hecho varios
casos, hay varios casos de ese tipo. Le voy a compartir unos así rápidamente. Por ejemplo, tenemos el de Alzheimer y el Parkinson. Este es un estudio que se desarrolla, pero se centra más que todo en los patrones de fosforilación. Perdón. Una fosforilación es un tipo de modificación química de las proteínas, generalmente sirve para activarlas o inactivarlas. Entonces, ese tipo de componentes, esos patrones, se van guardando, se van almacenando. Luego nos dice que en la sinapsis, zonas de unión de dos neuronas, estos fenómenos de fosforilación y de fosforilación son claves en la comunicación entre una neurona y otra, y se dan de manera masiva en la sinapsis. Así, un equipo de investigadores estudió los cambios de fosforilación en varios miles de péptidos y proteínas, lo cual generó una multitud de datos, o sea, generó millones de datos de una cantidad de pacientes. Obviamente, procesar estos datos no se puede hacer a mano ni con una simple hoja de cálculo, así que utilizaron técnicas de Big Data y Data Mining y Data Science para estructurar los datos, relacionarlos con las bases de datos ya existentes. Las proteínas que fosforilan a otras denominadas quinasas de genes de proteínas en general, construir así mapas de las rutas de proteínas que las neuronas utilizan para comunicarse entre sí y también para intentar identificar patrones de actividad relacionados con la memoria y poder de esa manera ayudar a los pacientes de Alzheimer y Parkinson. Esa es una de las investigaciones. En salud pública, ¿qué se podría hacer en salud pública? El análisis de los datos masivos también se usa para algo que podríamos decir que es lo opuesto a hacer medicina individualizada, pero también muy importante. Así se utiliza para conocer, predecir y controlar la aparición y evolución de epidemias. Google, por ejemplo, lleva desde el año 2008 recogiendo información sobre el virus de la gripe en más de 25 países, teniendo en cuenta las búsquedas y las palabras claves, sobre todo la palabra gripe, y comparándolas con otras series de años previos. De esa manera, Google tiene ya un estudio, una Big Data determinada a esa área, en la cual hoy en día puede sacar una cantidad de modelados, patrones y hacer predicciones en base a esos datos con ciencia de datos. Ha habido un caso práctico ya en el que el análisis masivo de datos ha tenido un efecto concreto en un asunto de salud pública. En el caso de Vioxx, este medicamento, Refocoxib, es un analgésico y antiinflamatorio no esteroideo, AINE, comercializado por MSD y destinado. Fundamentalmente, el tratamiento de la artritis se trataba de un medicamento muy vendido en todo el mundo hasta que la FDA y Kaiser Permanente, una empresa relacionada con los seguros de salud, descubrieron que la probabilidad de sufrir un ataque al corazón aumentaba de manera alarmante en pacientes que tomaban Vioxx. Según un trabajo publicado en The Lancet en 2005, se estimaba que entre 88,000 y 140,000 casos de cardiopatías graves podían haber sido consecuencia del uso de Refocoxib. Para llegar a estas conclusiones, se empleó el análisis de Big Data en más de 1 millón de historias clínicas. Entonces, cuando usted escucha este tipo de casos, no es que como cuando hacen algunas entrevistas, uno hace unas encuestas y lo pasa solamente a 10 personas o a 100 personas. No, aquí estamos hablando de la historia clínica de 1 millón de personas y podrían haber sido, no 1 millón, podrían haber sido 2 millones de personas o 5 millones de personas. Y un último caso, el desarrollo de fármacos. Para ver de qué manera el Big Data y sus técnicas pueden ayudar al desarrollo de los fármacos, es ver el ejemplo de Harmony, cuya financiación fue aprobada en 2017 por el programa europeo IMI2. Ahí nos dice qué significa. Dentro del programa Big Data for Better Outcomes, es un proyecto que pretende acortar el tiempo de desarrollo de un fármaco, desde las etapas iniciales hasta que llega a la comercialización. Hay que tener en cuenta que para que un fármaco llegue al mercado, desde el momento en que se empieza a investigar sobre esa molécula, pasa la media algo más de 10 años. A eso hay que sumar que gran parte de las moléculas investigadas no llegan nunca al mercado. Entonces, todos esos datos están ahí almacenados y de alguna manera con los modelos de ciencia de datos podría determinarse, ¿no?, el desarrollo de esos fármacos, que podría ser de una manera más rápida o predecirse, ¿no?, de qué manera puede hacerse. De hecho, hoy en día, con lo que estamos viendo con el COVID-19, las empresas que han estado trabajando en la vacuna, bueno, son empresas que han tenido que utilizar grandes volúmenes de información, han utilizado Big Data. Entonces, nosotros sabemos cómo han tenido y la gran cantidad de información, imagínense la información de un país nada más, cuando ellos están analizando información casi de todos los países del mundo,
porque cuando la tengan que compartir, van a tener que compartirla a muchos países del mundo. Entonces tienen toda la información de pacientes por grupo etario, por todas las características que lleva la cuestión del COVID, pero también ahí, hoy en día, se ha tenido que utilizar Big Data por los grandes volúmenes de información y la ciencia de datos para poder aplicar los modelos respectivos. Así es de que desde ese punto de vista, lo que nos queda a nosotros es prepararnos, conocer esos modelos, esas técnicas. El tiempo es bastante corto, pero sí es interesante el hecho que empecemos a conocer esas herramientas. Una de ellas, como les mencionaba, el lenguaje R es uno de los lenguajes que ya debería estar en las instituciones educativas y ser parte de los análisis de investigación de los diferentes casos que se dan en el área de economía, de ingeniería, de medicina, etcétera. Así es de que desde ese punto de vista es que nosotros tenemos que prepararnos y ahí tenemos el Big Data, tenemos la ciencia de datos y que lo podemos aplicar en esas investigaciones cualitativas. Imagínense, generalmente hacer una investigación con datos cuantitativos para nosotros es bastante accesible con las herramientas actuales, pero cuando ya nos hablan de datos cualitativos es más complicado y ahí es donde podemos utilizar la ciencia de datos para poder hacer investigaciones cualitativas mucho más exactas con la grandes cantidad de informaciones que se manejan. Ok, hasta acá llega mi participación. No quiero consumir más tiempo, así es que creo que pasamos a la siguiente etapa que la licenciada Torres nos explicaba. Muchas gracias, ingeniero. Sin duda, importante y actualizada información sobre esta ciencia en desarrollo. En este instante vamos a iniciar con la parte de preguntas del público, las cuales se pueden formular en la sección de preguntas y respuestas que están en la bandeja baja que está en su pantalla. Iniciamos con la primera. Ingeniero, ¿cuál es el reto que tiene El Salvador respecto a la ciencia del Big Data o la Data Science? El reto que tiene El Salvador, pues, ya vimos de que si hablamos de Big Data, la Big Data ya está en las instituciones. Podemos hablar de instituciones a nivel gubernamental que tienen grandes cantidades de información en, en todos sus servidores. Todos los ministerios tienen grandes cantidades de información, pero no la utilizan. O se utiliza un porcentaje bien mínimo, por ahí hablamos de un 7%, si acaso un 10%, pero hablar de utilizar por lo menos un 60% de esos datos sería sumamente importante para El Salvador. Y el reto que queda es, yo creo que en este caso sería también para las instituciones educativas, el hecho de fomentar y promover las herramientas de ciencia de datos para poder conocerlas y poder aplicarlas. Como les mencionaba, o sea, no hay necesidad de pensar en las herramientas más sofisticadas como las de programadores, sino que hay herramientas que muy prácticas, muy accesibles como el lenguaje R, que podría ser para todos los que conocemos hojas de cálculos. El lenguaje R es la herramienta inmediata como para poderla conocer y poder ir entrando a ese mundo, porque lo que cuesta es entrar, saber cómo poder manipular los datos. Entonces, mi recomendación sería esa, que las instituciones, ¿no? Tendríamos que pronunciarnos y comenzar a promover las herramientas para que todos las conozcamos y que sea accesible para poderlo utilizar en cualquier lugar. Gracias, ingeniero. Justamente creo que en relación a esa respuesta que usted ha brindado viene la siguiente pregunta y dice, ¿cuál sería el beneficio que tendrían las instituciones públicas al utilizar el Big Data? Tal vez usted nos puede mencionar en algún caso, por ejemplo, ¿verdad? Sí, vámonos a las instituciones públicas y tenemos el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, en este momento, el beneficio que tendría es poder toda esa información que tiene. ¿Y a qué información me refiero? Imagínense desde cuando venimos escuchando nosotros que todos los días se vienen haciendo pruebas PCR sobre el COVID-19. Entonces, son datos que a diario, que hubo un momento que hubieron 400 infectados de COVID, pero no eran todos los datos. Decía, de 1000 pruebas, de 1500 pruebas, de 2000 pruebas, entre tantos infectados. Entonces empezó a establecer una cantidad de información efectiva. Entonces, pero ahí viene el punto, o sea, ¿para qué le va a servir a un ministerio público tener esos datos? Para poder tomar las decisiones en el momento oportuno. Entonces, de esa manera, si tenemos todos los datos y lo estamos analizando así a diario, podemos tomar las decisiones en el momento preciso, porque no vamos a esperar, imagínense estas alturas, no vamos a esperar tomar decisiones hasta que
pase la pandemia y decir, miren, con la pandemia que hubo en el año 2020, entonces se sacaron estas conclusiones, no, ¿verdad? Sino que las herramientas de Big Data y Data Science son herramientas para tomar decisiones en la marcha, en el momento, porque hoy en día ya no se puede esperar. Yo recuerdo que antes la tecnología iba tan retrasada en nuestro país que ustedes recuerdan, por ejemplo, los balances los balances contables. Una empresa tenía su balance contable 3 meses después, digamos, el de enero lo veían hasta por mayo, tenían el balance de enero y así iban con meses retrasados. Hoy en día una empresa o una institución necesita conocer sus datos hoy mismo. ¿Por qué? Porque hoy necesita tomar las decisiones. Entonces ministerios como el de salud y en este caso con la pandemia, tener todos esos datos no solamente es para tenerlos almacenados, sino que es para comenzar a sacar los análisis respectivos y no solamente para saber lo que ha pasado, como les mencionaba. Sí es interesante saber cuántas PCR se aplicaron, cuántos contagiados subieron, cuántos no se contagiaron, cuántos recuperados subieron. Pero lo importante es que con esos datos podamos hacer proyecciones, poder predecir y saber cuál es el camino que podemos seguir en base a la data que tenemos almacenada en los volúmenes de información, para que de alguna manera estar prevenidos ante lo que pueda venir. Lo mismo con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Que la idea no es solo saber cuántas tormentas van a llegar y todo lo demás, sino que también saber prevenir y poder utilizar la información en el momento oportuno. Así que yo creo que para todos los ministerios, no solo los ministerios, sino que no solo para la parte pública, sino que la empresa privada también necesita de esas herramientas para poder tomar las decisiones en el momento exacto. Por ejemplo, en ventas, en los de marketing digital, ¿para qué la toman? Para saber cómo van a comportarse sus ventas, qué tanto iban a mover sus productos hoy con el Viernes Negro, ¿no? O sea, y porque había que mover los productos y qué productos había que mover en base a lo que el cliente prefiere. Entonces, así desde la parte privada como en la parte pública, todos los datos sirven. Lo que pasa, como repito, que no se están utilizando al 100%. Si estamos utilizando un porcentaje bien mínimo porque no se conocen las herramientas, los modelos, los patrones para tomar las mejores decisiones, hacer las proyecciones respectivas. Entonces ahí tienen unos cuantos ejemplos con respecto a esa parte. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a continuar con la lectura de las preguntas. Dice la siguiente. Oscar pregunta, ¿cuáles son los pasos o acciones que debe tomar una empresa para iniciar en el Big Data? Para empezar, yo creo en este momento que hay muchas empresas que ya tienen Big Data, porque ya tienen sus servidores, tienen almacenada la información. Ahora, si estamos hablando de servidores que tienen registro, o sea, aunque no creo así, porque la mayoría tienen grandes cantidades de registros a estas alturas y estamos hablando de registros de datos aún de años anteriores. Hay empresas que vienen funcionando desde el año, por poner ejemplo, del 2000 al 2020, tiene 20 años de almacenamiento de información. Entonces, eso ya se hizo su Big Data. Entonces, pero para poder aplicar las herramientas, sí es bien complicado el hecho de quererlo hacer en las herramientas tradicionales. Todas las empresas tienen sus bases de datos tradicionales, tienen sus servidores tradicionales y en ese tipo de herramientas, cuando ya los volúmenes han crecido demasiado, es complicado hacer los análisis. Entonces, el primer paso es hacer un diagnóstico para saber en qué condiciones está la empresa con su almacenamiento de datos y si es el momento oportuno para pasar al otro nivel. Y el otro nivel sería entrar al nivel de los datos no estructurados. Si empezamos a hablar de los datos no estructurados, ahí estamos hablando ya de Big Data, de que vamos a empezar a guardar la información, venga de donde venga, no solo con formularios bien estructuraditos y formatos bien hechos, sino que vamos a guardar, como mencionaba, los PDF, los tweets, los WhatsApp, la información de Face, todo lo que nos interesa para poder hacer una información mucho más confiable, a un análisis más confiable más adelante, pero como repito, en las herramientas actuales probablemente no se puede hacer. Entonces hay que hacer un diagnóstico, ver si estamos en la capacidad de pasar al nivel de un servidor de Big Data y una vez tengamos un servidor de Big Data, estamos listos para aplicar la ciencia de datos, todos los modelos que en este momento existen para poder extraer información, tener la información en el momento oportuno, confiable y tomar las mejores decisiones. Gracias, ingeniero. Vamos a leer otra pregunta y dice, excelente ponencia. ¿Podríamos asumir que el Big Data se refiere a tener una infraestructura adecuada para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos? Y la ciencia de datos se refiere al procesamiento y visualización de los datos para entender un fenómeno en particular a partir de un modelo concreto.
Ok, sí, o sea, dicho en otras palabras, yo lo podría resumir así, decir, sí, el Big Data está más enfocado a la parte del almacenamiento, crear ese gran volumen de información, y la ciencia de datos a hacer que esos datos sean útiles. Si logramos que esos datos dejen de estar ahí solo guardados y bueno, y algunas empresas hasta se jactan y dicen, yo tengo tantos terabytes de almacenamiento, tengo tantos petabytes, tengo zettabytes de almacenamiento. Sí, pero solamente los tiene almacenados, no hace nada con esa data. Entonces lo importante es hacer que esos datos sean útiles, y la manera en que los vamos a hacer útiles es aplicando herramientas de ciencia de datos. Así que estoy de acuerdo con el planteamiento, o sea, es buenísimo. Bueno, muchas gracias. Sin duda, un interesante tema que da muchísima información. Le agradecemos mucho, ingeniero, por haber compartido este conocimiento tan novedoso, tan relevante para la actualidad, y esperamos pues seguir contando con su participación. Gracias al público también que nos ha acompañado. Quiero comentarles que el próximo martes 1 de diciembre tendremos otra conferencia, otra videoconferencia denominada Competencias del epidemiólogo para enfrentar la crisis en salud. Sin duda, otro tema de gran relevancia para nuestro país y el mundo entero en la actualidad, ¿verdad? La pandemia del COVID-19. Maestro, sus palabras de despedida. Bueno, solamente agradecerles primero a la institución por esta invitación. Para mí, la Universidad Evangélica la llevo en mi corazón, es mi alma mater, así es de que me sentí muy halagado de la invitación, así que muchas gracias por la invitación que me hicieron y por compartir uno de los temas que más me gusta en este momento, ¿no? O sea, la verdad que no hay nada más interesante que compartir lo que a uno le gusta, y sobre todo si esta tecnología es novedosa y que puede llegar a ser de gran utilidad. Creo que dentro de poco todo el mundo en todas las instituciones vamos a estar hablando de Big Data y sobre todo hablando de ciencia de datos. Así es de que espero que les sirva mucho, y cualquier cosa pues estamos a la orden, porque ha sido corto el tiempo como mencioné. Tal vez sería interesante el hecho de poder profundizar en talleres y poder desarrollar las herramientas y ver la aplicación de ellas, porque una cosa es que me lo cuenten y otra cosa es que yo lo use, ¿verdad? Y que vea cómo realmente puedo sacarle provecho. Así es de que los invito a que puedan buscar los diferentes talleres que puedan darse para poder conocer mucho más de esto. Y gracias por su atención. Fue un gusto estar con ustedes. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sin duda, la maestría en metodología de la investigación científica continuará realizando este tipo de actividades para ampliar la información y el conocimiento de los nuevos investigadores de hoy en día que tanto requieren estas herramientas. De parte de la Universidad Evangélica de El Salvador, les agradecemos la participación a esta conferencia. Que tengan buenas noches. Buenas noches.